Ve a tu cuenta bancaria, mira el depósito que llega al final de cada mes. Tenemos una palabra específica para ello, lo llamamos salario. Usamos esta palabra todos los días. ¿Cuál es tu salario? Necesito un aumento de salario. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntar ¿por qué? ¿Por qué usamos esa palabra específica? No viene de la palabra para oro, no viene de la palabra para trabajo, viene de la palabra latina salarium, y salarium tiene una traducción muy literal. Significa dinero de sal. Así es, el cheque por el que trabajas tan duro lleva el nombre lingüístico de los cristales blancos que están en la mesa de tu cocina. Parece ridículo hoy en día. Quiero decir, mira la sal ahora, es barata. Está en todas partes. Vas a un restaurante y te la dan gratis. La derramas en el piso y la barres sin importarte. Si alguien te ofreciera pagar tu salario mensual en bolsas de sal de mesa, renunciarías a tu trabajo. Pero durante el 99% de la historia humana, este polvo blanco no era un condimento, era una moneda. Era conocida como oro blanco. Los comerciantes cruzaban el desierto del Sahara arriesgando sus vidas para comerciarla. La Gran Muralla China fue financiada con un impuesto sobre ella. La Revolución Francesa comenzó porque el rey la hizo demasiado cara. Pensamos en el dinero como oro, plata o Bitcoin, pero mucho antes de que confiáramos en discos de metal o códigos digitales, confiábamos en la sal. ¿Por qué? Porque en un mundo sin electricidad y un mundo sin refrigeradores, la sal era lo único que se interponía entre tú y la inanición. Era la stablecoin original. Era el único activo que podías consumir literalmente para mantenerte con vida. Hoy, vamos a explorar la historia económica de la única roca que los humanos pueden comer, desde las legiones romanas hasta los desiertos de Tombuctú y las protestas de Mahatma Gandhi. Esta es la historia de cómo un condimento construyó el mundo moderno. Esta es la historia de tu salario. Esto nos lleva a una pregunta fundamental de la economía. ¿Por qué sal? A lo largo de la historia, los humanos han utilizado muchas cosas extrañas como moneda. Usamos conchas de cauri, usamos piedras gigantes, usamos cuentas. Pero, ¿por qué no arena? La arena es duradera, la arena es portátil. ¿Por qué no pimienta? ¿Por qué no tierra? La respuesta está en nuestra biología. La sal tiene una característica que el oro y el Bitcoin no tienen. Puedes vivir toda tu vida sin poseer una onza de oro y serás pobre, pero estarás vivo. Pero si te quedas completamente sin sal, mueres en el cuerpo humano. Es una máquina eléctrica. Tus nervios envían señales a tus músculos usando iones e iones de sodio. Sin sal, tu corazón no puede latir. Tus músculos no pueden contraerse. Tu cerebro no puede pensar. En el mundo antiguo, el dinero no era solo un medio de intercambio. Era literalmente el combustible que te mantenía con vida. Los economistas hablan de valor intrínseco. Bueno, la sal tiene el valor intrínseco definitivo en la vida misma. Pero había una segunda razón por la que la sal se convirtió en dinero. Le dio a los humanos un superpoder. Nos dio el poder del viaje en el tiempo. Imagina que eres un granjero en el año 500 a.C., matas una vaca en octubre, tienes cientos de libras de carne. Pero tienes un problema. No hay refrigeradores, no hay congeladores en 3 días. Esa carne se pudrirá, tu riqueza se desvanecerá. Las bacterias destruirán tu capital. La sal cambió las leyes de la física. Al empacar la carne en sal, extraes la humedad, matas las bacterias. De repente, puedes tomar una vaca sacrificada en octubre y comerla en febrero. La sal permitió a los humanos almacenar riqueza a través del tiempo. Convirtió un activo perecedero searren en un activo duradero seomida para el invierno. Fue la primera tecnología que permitió a la civilización sobrevivir al invierno. Pero finalmente, está el tema de la escasez. Hoy pensamos que la sal es infinita, porque tenemos máquinas industriales masivas extrayéndola. Pero para un humano antiguo, obtener sal blanca pura era increíblemente difícil. Tenías que llevar cubos de agua de mar tierra adentro. Luego, tenías que quemar cantidades masivas de madera para hervir el agua, solo para obtener un pequeño puñado de cristales.
o tenías que viajar a lo profundo de desiertos hostiles para encontrar lagos secos. Obtener sal requería una energía y mano de obra masivas. Era prueba de trabajo, proof of work. Debido a que era difícil de producir e imposible vivir sin ella, se convirtió en la moneda perfecta. Entonces, cuando el imperio más grande de la historia decidió construir una economía, no la construyeron sobre arena, la construyeron sobre sal. Cuando pensamos en el Imperio Romano, pensamos en legiones, columnas de mármol y gladiadores. Pero el verdadero motor de Roma no era el hierro, era la sal. Mira, un mapa de la antigua Italia. Los romanos eran famosos constructores de carreteras, pero la primera gran carretera que pavimentaron no fue construida para las tropas, no fue construida para el emperador. Se llamaba la Vía Salaria, literalmente, el camino de la sal. Iba desde las salinas del mar Tirreno, cruzando las montañas hasta la costa del Adriático. Antes de que Roma conquistara el mundo, conquistaron el comercio de la sal. Esto nos lleva al mito más famoso sobre la sal. Probablemente hayas escuchado que a los soldados romanos se les pagaba con sal. Imagina a un soldado parado en fila y recibiendo un pesado saco de rocas al final del mes. Esto no es exactamente cierto. Cargar libras de sal en una mochila sería una pesadilla logística. Se disuelve bajo la lluvia, es pesada. En cambio, los oficiales de nómina romanos daban a los soldados una asignación específica de monedas de plata. Esta asignación estaba estrictamente dedicada a la compra de sal. Llamaron a esta asignación el salarium. Con el tiempo, la palabra evolucionó. Dejó de significar dinero para sal y simplemente comenzó a significar dinero por trabajo. Así es como obtuvimos la palabra salario. Pero la conexión se mantuvo fuerte. Si un soldado era perezoso o si se quedaba dormido en la guardia, el comandante le cortaba su asignación. Decía, a ese hombre no vale su sal. Es una frase que todavía usamos 2.0 años después, generalmente sin darnos cuenta de que estamos hablando de logística militar romana. Pero, ¿por qué le importaba tanto al general? Por estrategia. Roma controlaba las enormes salinas en la desembocadura del río Tíber. En Ostian, al controlar la sal, Roma controlaba a sus vecinos. Si una tribu vecina quería conservar su carne para el invierno, tenía que comerciar con Roma. Si se rebelaban, Roma cortaba la sal, la carne se pudría, la tribu moría de hambre. Además, un ejército marcha sobre su estómago. No puedes marchar con una legión hacia Alemania o Gran Bretaña sin suministros de alimentos. Necesitas cerdo salado, pescado salado y queso salado. La sal fue el combustible logístico que permitió a las águilas romanas marchar hasta el borde del mundo. Roma entendió una verdad simple: en oro compra lealtad, pero la sal compra tiempo. Para entender verdaderamente el valor de la sal, tenemos que dejar Europa. Tenemos que viajar al sur, al lugar más inhóspito de la Tierra, el desierto del Sahara. En la Edad Media, mientras Europa estaba en la Edad Oscura, el imperio de Malí, en África Occidental, florecía. Ciudades como Tombuctú eran legendarias por su riqueza. Pero esta economía fue impulsada por un extraño accidente geológico. En el norte del desierto, en lugares como Tagasa, había sal, losas masivas de sal de roca, enterradas en la arena, pero no había comida ni oro. En el sur, en los bosques de Huangora, había oro, ríos llenos de polvo de oro, pero no había sal. La gente del sur enfrentaba una crisis biológica. En el calor tropical, sudas constantemente, pierdes electrolitos, sin reemplazo de sal, mueres. Tenían todo el oro del mundo, pero eran biológicamente pobres. La gente del norte tenía sal, pero querían lujo. Así que se encontraron en el medio. Caravanas de miles de camellos marchaban durante semanas a través de las arenas ardientes, cargando enormes losas de sal como libros de piedra. Cuando llegaban a los terrenos comerciales, participaban en uno de los rituales económicos más misteriosos de la historia, el trueque silencioso. Los comerciantes del norte llegaban a la orilla de un río. Descargaban sus montones de sal. Luego, tocaban grandes tambores para señalar su llegada, y se retiraban al desierto, escondiéndose fuera de la vista. Los comerciantes del sur, los mineros de oro, salían del bosque, miraban la sal, colocaban un montón de polvo de oro junto a cada montón de sal. Luego, se retiraban. Los hombres del norte regresaban. Si estaban contentos con la cantidad de oro,
lo tomaban y dejaban la sal. El trato estaba hecho. Si no estaban contentos, se retiraban de nuevo, esperando que los sureños añadieran más oro. Nunca hablaban, nunca se veían las caras. Era un sistema basado en pura oferta y demanda, sin política ni idioma. Pero la parte más impactante de este comercio fue la tasa de cambio. Pero en el desierto profundo del siglo XIV, la proporción era a menudo de 1 a 1. Los comerciantes cambiaban una libra de sal por una libra de polvo de oro. Para un inversor moderno, esto suena a locura. ¿Quién cambiaría oro por sal de mesa? Pero esto nos enseña la lección definitiva de la economía. El valor es subjetivo. El valor no existe en el objeto. El valor existe en el contexto. Si te estás muriendo de sed en medio del Sahara, un diamante es una roca inútil. Una barra de oro es solo peso muerto. ¿Pero un puñado de sal? Eso es hidratación ané. Eso es resistencia. Eso es vida. El imperio de Malí se convirtió en el más rico del mundo, no porque tuvieran oro, sino porque sabían cómo cambiarlo por lo único que mantenía viva a su gente. Pero hay un lado oscuro en el valor intrínseco, debido a que cada ser humano necesita sal para sobrevivir, y debido a que no puedes cultivarla en tu patio trasero, la sal se convirtió en la herramienta perfecta para la extorsión. Los reyes se dieron cuenta de una verdad económica simple en demanda inelástica. Si cobro impuestos a la seda de lujo, la gente simplemente dejará de comprar seda. Pero si cobro impuestos a la sal, la gente no tiene opción. Deben pagar o mueren. En ninguna parte, esta tiranía fue más oscura que en Francia. Durante más de 400 años, la monarquía francesa impuso un impuesto llamado gabelle, pero no era solo un impuesto. Era un sistema de consumo forzado. El rey declaró un monopolio estatal sobre la sal. Hizo ilegal usar sal del océano. Tenías que comprarla en los almacenes reales. Pero el rey se volvió codicioso. Se dio cuenta de que la gente estaba tratando de ahorrar dinero usando menos sal. Así que aprobó una ley que hoy suena loca. Todo ciudadano mayor de 8 años estaba obligado por ley a comprar una cantidad específica de sal cada año, a un precio fijado por el rey, incluso si no la necesitabas. Incluso si todavía te quedaba sal del año pasado. Tenías que comprar tu cuota. Era un servicio de suscripción para la supervivencia que no podías cancelar. Para hacer cumplir esto, Francia creó una fuerza policial especial llamada los gabelos. Eran odiados, aterrorizaban el campo, irrumpían en las casas de los campesinos por la noche, registrando los sótanos para ver si alguien escondía sal de contrabando ilegal. Detenían a las mujeres en las carreteras y registraban sus vestidos para ver si contrabandeaban bolsas de sal. Esto creó una economía subterránea violenta, debido a que el impuesto era diferente en diferentes partes de Francia. Los contrabandistas compraban sal en Bretaña, donde era barata, y la introducían furtivamente en París, donde era car, el castigo. Por esto, era brutal. Si te atrapaban contrabandeando sal, no solo te multaban, te marcaban con un hierro caliente, ejecutaban, o te enviaban a las galeras, han encadenado a un banco de remo en un barco naval, hasta que morías. En los años previos a la Revolución Francesa, miles de ciudadanos franceses, hombres, mujeres y niños fueron encarcelados o asesinados, no por asesinato, no por traición, sino por poseer cloruro de sodio, ilegal. La ira se desbordó. Cuando la Revolución Francesa finalmente estalló en 1789, una de las primeras demandas del pueblo no fue solo libertad, fue la abolición de la gabelle. La guillotina no cayó solo por el pan, cayó por la sal. Pero Francia no fue el único imperio que cometió este error. Un siglo después, el Imperio Británico intentaría hacer exactamente lo mismo en la India, y sería un hombre flaco, con un taparrabos, quien les enseñaría la lección definitiva sobre quién posee realmente la sal. Para 1930, el Imperio Británico gobernaba la India, y al igual que los reyes franceses antes que ellos, los británicos entendieron el poder del monopolio. Aprobaron la ley de la sal de la India. Esta ley hacía ilegal que un ciudadano indio recolectara o vendiera sal. Piensa en lo absurdo de eso. India tiene miles de kilómetros de costa. La sal está ahí mismo en la playa, secada por el sol, gratis para tomar,
pero si la recogías, eras un criminal. Los británicos obligaron a la población india, una de las más pobres del mundo, a comprar sal cara y fuertemente grabada e importada de Liverpool. El movimiento de independencia de la India quería contraatacar. Pero ¿cómo? No podían derrotar al ejército británico. No tenían armas no tenían acorazados, pero Mahatma Gandhi vio lo que otros pasaron por alto. Se dio cuenta de que el poder británico no era solo militar, era económico. Y el eslabón más débil de su cadena económica era el único producto que todo indio necesitaba. Así que hizo un anuncio extraño. Dijo que no iba a atacar un fuerte, no iba a bloquear un tren. Iba a salir a caminar. El 12 de marzo de 1930, Gandhi y 78 voluntarios salieron de su ashram y comenzaron a caminar hacia el mar. Caminaron durante 240.000, las 386 kilómetros. Durante 24 días, el mundo observó. Periodistas de América y Europa lo siguieron. La multitud creció de 78 personas a miles. El gobierno británico se rió. Pensaron, ¿qué puede hacer un anciano caminando hacia la playa? No entendieron el simbolismo. Gandhi no solo estaba caminando, estaba probando un punto sobre la propiedad. En la mañana del 6 de abril, Gandhi llegó a la costa, en Dundee, entró en el océano, se agachó y recogió un trozo de barro salado. Con ese simple movimiento, rompió la ley. Se volvió hacia la multitud y levantó el barrán. Fue una señal. De repente, en toda la India, millones de personas fueron a las playas. Empezaron a hervir agua de mar en sus cocinas. Empezaron a vender paquetes ilegales de sal en las esquinas de las calles. Los británicos entraron en pánico, arrestaron a Gandhi. Arrestaron a 60.0 personas. Pero no puedes arrestar a una nación entera por recoger algo que el océano da gratis. Las cárceles se llenaron. La administración británica colapsó bajo el peso de los arrestos. La autoridad moral del imperio se hizo añicos. El mundo vio a los británicos golpear a personas desarmadas por un puñado de condimento. Gandhi demostró que no necesitas oro para financiar una revolución. Solo necesitas recordar a la gente que las cosas que necesitan para sobrevivir les pertenecen a ellos, no al gobierno. Fue el comienzo del fin del Raj británico, y todo comenzó con un grano de sal. Entonces, tenemos que hacer la pregunta final. Si la sal era lo suficientemente valiosa para pagar a los soldados romanos, y lo suficientemente valiosa para comprar oro en Tombuctú, ¿por qué no vale nada hoy? ¿Por qué la regalan gratis en McDonald's? La respuesta es geología y tecnología. Durante miles de años, solo podíamos obtener sal de la superficie del océano o de raros lagos desérticos. Era naturalmente escasa, pero en el último siglo desarrollamos la geología moderna. Miramos hacia abajo y nos dimos cuenta de que bajo nuestros pies hay océanos masivos y antiguos que se secaron hace millones de años. Encontramos domos de sal en Texas, en Polonia y en Pakistán, que tienen millas de profundidad. Y luego, construimos máquinas. Dejamos de hervir agua de mar con fuego de leña. Empezamos a conducir excavadoras masivas hacia la tierra. De repente, el costo laboral de la sal cayó a casi cero. La oferta pasó de escasa a infinita. En economía, cuando la oferta va al infinito, el precio va a cero. La sal no dejó de ser útil. Todavía la necesitamos para vivir. Todavía sabe bien, pero dejó de ser dinero. Sirve como advertencia para la economía moderna y las criptomonedas. Un activo es solo depósito de valor si es difícil de producir. Si puedes imprimir dólares infinitos, o si puedes minar sal infinita, el valor colapsa. Hoy tratamos la sal como basura. La tiramos en carreteras heladas para derretir la nieve. Pero la próxima vez que te sientes a cenar y busques ese salero de vidrio barato, detente un segundo. Advierte un poco en tu mano. Estás sosteniendo el salario de un legionario romano. Estás sosteniendo el oro del Sahara. Estás sosteniendo la roca que encendió la Revolución Francesa y liberó a la India. Es un humilde recordatorio de que el valor es solo una historia en la que estamos de acuerdo. La sal era el dinero de la tierra, pero a medida que el comercio se volvió más complejo, necesitábamos algo más ligero que la sal y más fácil de dividir que el oro. Necesitábamos una moneda que fuera puramente simbólica. Pero, ¿qué sucede cuando el dinero malo entra en el sistema
y destruye el valor del dinero bueno? Esa es la pregunta que respondemos la próxima vez con la ley más famosa de la economía. La ley de Gresham. ¿Por qué desaparece el buen dinero? La próxima vez, en Orrias Historias, suscríbete. El viaje continúa.